Oramos y arrancamos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, por este regalo que nos das, de como iglesia poder juntarnos, poder charlar, vernos en el hall un domingo temprano. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un mismo sentir en Cristo Jesús, de poder conocerte cada vez más, de saber que a través de tu palabra están las profundidades de tu amor, tu gracia, misericordia, tu carácter. Por eso anhelamos, Señor, que podamos reproducir, Señor, la imagen de tu Hijo en donde estamos, y sabemos que este es un medio de gracia en la cual nosotros podemos disfrutar de vos, a través de los hermanos, a través de tu iglesia, a través de las oraciones, a través de tu palabra, a través de sobrellevar las cargas unos a otros, Señor, y eso es lo que nos identifica como iglesia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días a los que nos saludé, a los que están entrando, sentando. Seguimos con Éxodo, entonces estamos en el capítulo 13. La lectura de hoy arranca en el 17 hasta el 22. Arrancó. Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Así pues, Dios desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron pertrechados de la tierra de Egipto. Tengo en esta versión. Versículo 19. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: de cierto, Dios los visitará y llevará mis huesos de aquí con ustedes, con vosotros. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. Y Jehová marchaba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. Así que vamos a ver entonces en esta historia un desenlace al final, después de tanto tiempo, de tanta lucha, de tanta opresión por parte de lo que podríamos decir, como veníamos hablando, de lo que es la serpiente, ¿no? Que es el faraón. Mucha opresión, mucha injusticia se veía detrás de toda esta historia, en donde el pueblo de Israel tenía que hacer cosas que no debería hacer y el faraón se aprovechaba. Entonces vimos cómo Dios comienza a manifestarse en esta historia, en donde primero Moisés no se sentía muy identificado con ningún pueblo de pronto al principio: o soy el pueblo de Israel, o de hebreo, podríamos decir, o soy el pueblo egipcio, porque mi mamá era hebrea, pero de pronto me crié en Egipto. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta en Moisés, y a lo largo de toda esta narrativa empieza a manifestarse también al faraón. ¿Se acuerdan que no quería que en un momento dado, mejor dicho, se presentan Moisés y Aarón ante el faraón? Y resulta que dice: queremos que nuestro pueblo sirva 3 días, ¿no? Y el faraón decía: ¿quién es Jehová? Entonces vemos que el autor una vez más empieza a expresar cómo la labor de Dios a través de Moisés y Aarón es demostrar quién es Jehová. Porque recordamos que el pacto inicial que vimos de Dios con Abraham era que sean benditas todas las naciones de la tierra. Y para eso era necesario que Jehová sea conocido, que el nombre de Dios sea conocido. Entonces las herramientas de gracia en todo esto fue, en este caso, Abraham, después Moisés, ¿no? Entonces la labor continua es expresar quién es Dios, que las naciones puedan ver quién es Dios, ¿no? Entonces ya vemos en esta historia donde de una manera u otra el faraón, esta serpiente que quería aplastar, dijo: bueno, ya está, ya entiendo quién es Dios. Dios tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas, que es Jehová, ¿no? Entonces termina diciendo: bueno, váyanse de acá, ¿no? Y hemos estado viendo un concepto nuevo que aparece también en el Antiguo Testamento, que es la gracia que Dios le dio al pueblo de Israel para que los mismos egipcios le den regalos, ¿no? Y vemos esta constante de cómo Dios ha permitido cosas a pesar de,
¿Para qué? Para que ellos puedan ver, para que las naciones puedan ver quién es Dios, ¿no? Y quién es su pueblo. Y bueno, y la semana pasada también hemos estado leyendo un poco cómo Dios le pide al pueblo de Israel que presente a sus primogénitos, en este contraste en donde los primogénitos de otras naciones se utilizaban incluso para sacrificios. Y acá vemos cómo Dios provee y dice que estos primogénitos sean para bendición, para que el nombre de Dios sea perpetuo de generación en generación, ¿se acuerdan? Y vemos acá, como leímos recién, en el 17, que dice que sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, o sea que ya está, ya el desenlace al fin, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, ¿no? Aunque estaba próximo. Yo no sé si a los chicos les llegó un mail, bueno, avisé, un mapita que nos va a ayudar a ver cómo había un camino mucho más corto, ¿no? Para ir a la tierra prometida, esta tierra donde Dios tenía preparado, para que recordamos que simplemente la historia no nos muestra de que Dios simplemente quiere librar a un pueblo por librar, sino que Dios tiene un propósito un poco más profundo y eterno, podríamos decir, en donde la idea es que Dios vuelva a disfrutar, o que el pueblo vuelva a disfrutar de Dios, ¿no? En esta tierra prometida que llama acá. Y entonces vimos en el 17 que el pueblo de Israel, luego de irse de la tierra de Egipto hacia la tierra donde Dios lo iba a llevar, podrían tener un camino mucho más corto. Más o menos, el camino desde Egipto, donde estaban, hacia Canaán, tenía entre 350 y 400 kilómetros. Si el promedio, no sé si está el mapa, ¿se puede poner el mapa? Ahí va, listo. Si más o menos el pueblo hebreo, con todo el bagaje, no sé si hay gente grande, gente chica, y todo lo que llevaban, que vamos a estar viendo en un ratito, más o menos si caminaban 13 kilómetros en un día, probablemente en un mes, el pueblo hebreo llegaba a la tierra prometida, ¿no? Un mes y medio, 2 meses, bueno, está medio peleado de cuánto podrían haber sido y depende también de muchos factores. Pero ¿cuánto tardó el pueblo hebreo para llegar a Canaán, no? Más o menos 40 años, ¿no? Por ahí. Entonces, evidentemente lo que nos toca ver hoy también esta mañana es por qué, ¿no? Todas estas cosas. ¿Por qué no nos llevó Dios directamente en un camino de un mes y medio, 2, hasta ahí? Usted avísenme si está el mapa, si no, no pasa nada, pero ¿ya está? Bueno, ahí ven. Bueno, no sé si llegan a ver las linitas azules, cómo van hasta el desierto de Sinaí, va subiendo, costea de Edom, vuelve, baja, 40 años. Y si ustedes ven arriba, donde dice Ramesés, donde está Egipto, podrían hacer todo un camino costeando el mar Mediterráneo hasta Canaán. Ven, ahí era un camino que era común, comercial. Entonces es una locura que pueden haber hecho eso en un mes y medio, y haber tardado tanto al final. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice en el versículo 17? ¿Por qué se tomó un camino más largo? ¿Alguno se dio cuenta? Los filisteos, ¿dijiste? Bien. Porque el pueblo de Israel no estaba preparado para las guerras, buen punto. De hecho, los filisteos, ellos eran precursores en el metal, buen punto, puede ser. Muy bien. ¿Qué pasaba, no? Si encontraban guerras, encontraban cosas ahí en ese camino, que era un camino común y comercial, como decíamos, ¿Dios conocía a su pueblo o no conocía a su pueblo, ¿no? Entonces, de alguna manera, para preservar al pueblo de Israel, para que ellos inmediatamente no vuelvan a Egipto, les da otro camino. Bien. Como dice Néstor, hubo una generación, Dios sabía que esta generación no iba a pasar, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 2 generaciones que pasaban a la tierra? La segunda generación, de ahí surge Deuteronomio, ¿no? De nuevo se presenta la ley. Entonces,
¿Dios no los había librado de Egipto, en Egipto, al pueblo hebreo? Sí. ¿El Señor no podría volver a librar a su pueblo si hay una guerra en el medio? Mucho más fácil. De hecho, históricamente, probablemente, en realidad los filisteos todavía no existían en esa época, ¿no? Eso es otro punto a tener en cuenta. Pero sí había un camino que se llamaba, o sea, los filisteos no estaban ahí. Si bien ya en la época de David y más adelante lo que es la franja de Gaza estaba lleno de filisteos, pero hay como una controversia en tiempo e historia en ese lugar. Pero sí se cree, algunos coinciden, que como era un camino comercial y conocido, común en aquel tiempo, todo el norte, todo lo que costea, ¿no? Ahí, probablemente hayan cuadrillas egipcias en el lugar, ¿no? Entonces, para evitar eso, un punto, ahora vamos a ver otros más, lo que hace Dios es preservar a su pueblo, tal vez para que no se asuste, para que no vuelva otra vez, para que no tener Egipto adelante de nuevo, puede ser una opción. Pero antes de avanzar, estaría bueno ver otro, no sé si a uno se le ocurre otro motivo que se le ocurra. Bueno, ahí está, muy bien. Si va por la costa, no iba a haber cruce del Mar Rojo. Ese es un punto que nos va a servir ahora para ver otras cosas. Vamos a ver similitudes con algo. Ya que estamos, ¿todos tienen su versión en el Mar Rojo? ¿En la Biblia? Pari dice que no. Dijo que no. ¿Qué tienen ahí en sus Biblias? ¿Hubo alguna llamadita abajo? El Mar Rojo. Mar de los Juncos. ¿Por qué será que hay una diferencia, no? En el hebreo es Mar de los Juncos. Sí hay una cuestión cultural que se decía Mar Rojo. Probablemente unos coinciden con que tiene que ver con que había algas y las algas morían rápido, largaban un color rojizo. Pero sí es cierto que muchas veces es una cuestión de tiempo, tradición y demás. Le dicen mar a algo que no es mar, ¿no? Y así. Como pasó, por ejemplo, vemos en los evangelios, el famoso mar de Galilea. ¿Era mar o no era mar? Un lago, muy bien, era un lago. Ahí vimos las historias, ¿no? De Jesús caminando sobre el mar de Galilea, que no era mar, o cuando Jesús calma la tormenta. Pero ellos lo veían grande, era profundo, ¿no? Ellos veían como un mar, en su mente era como un mar. Y acá puede pasar más o menos lo mismo. Acá no es. Había juncos, dice. Un mar de juncos es la realidad. Bueno, muy bien, no sabía esa data. ¿Qué es que si no, si Marta dice que si había juncos no es mar? Entonces, ¿qué es lo que tiene juncos? Los ríos. Por ejemplo, agua dulce, muy bien. Y por ejemplo, el Nilo. ¿Qué comparación podemos hacer, no? Acá en el mar de los juncos con el Nilo. ¿Qué historia podemos pensar, no? Como una similitud, comparación. Perfecto. ¿Qué pasó ahí en el Nilo con Moisés siendo un bebé? ¿No? Preserva, ¿no? Preserva también. Dios preserva a Moisés en un río, ¿no? En el río Nilo de Juncos. Y acá vemos lo mismo, esta similitud. Esta historia donde el autor principal lee acá esto, ¿no? La primera audiencia, mejor dicho, lee esto y empieza a asociar. Claro, como Dios está preservando a su pueblo, ¿no? Estas figuras que se repiten, que siempre decimos. Bien, otro punto a tener en cuenta en la pregunta de por qué el camino más largo, es buena pregunta. Vayamos, dejemos acá en pausa la lectura y vayamos a Deuteronomio 8. Vamos a leer del 1 al 20. Medio largo, pero interesante. De por qué el camino más largo. ¿Alguno que se anima a leer del 1 al 3?
Bien, ¿algún comentario que quieran hacer hasta acá? O sea que Dios tiene que tratar con su pueblo, con el pueblo. Muy bien. ¿Por qué a vos, a uno mismo? ¿Ves buen punto? Como uno reacciona, ¿no? ¿Algo más? ¿Cómo? Aprender a depender de Él también. Otro punto fundamental. ¿No les parece exagerada algunas palabras que se usa de lo que Dios hace con el pueblo de Israel? Humillarte. Es fuerte, ¿no? ¿Será que el corazón del hombre necesita eso un poco para el cimbronazo y entender, ¿no? Totalmente, totalmente. Humillar, probar, afligir, padecer hambre, ¿no? Son todos elementos fuertes contra el pueblo de Israel para que ellos puedan ver realmente quién es Dios. Vimos las plagas, ¿no? Entonces el faraón tenía que ver quién tiene el poder y la autoridad, ¿no? Del lugar, y ellos tenían la posibilidad de seguir a este Dios, ¿no? Que de hecho más adelante se ven que cuadrillas de Egipto han seguido a Dios porque han reconocido el verdadero Dios. Por acá es interesante, como decían ustedes, por ejemplo en el versículo 3, al final, que dice que Dios los llevó a un lugar para padecer hambre, para que entiendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Jehová, ¿no? Después versículo 5, dice, reconoce pues en tu corazón, lo que decía Walter, que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Jehová tu Dios, para que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole a Él. O sea que, una vez más, Dios tiene que preparar a un pueblo, a un corazón, que reproduzca la imagen de Dios en las naciones, porque dice, ustedes tienen que vivir conforme a mi sabiduría, a mi ley. Y esa ley se tiene que ver reflejada a través de lo vivencial. ¿Cómo van a expresar la vida de un Dios que no conocen realmente, no? Entonces Dios los lleva por un desierto en donde te dice, lo único que te queda soy yo. Yo soy todo, yo soy el proveedor. Yo soy el que te da el maná. Recuerdan que nosotros siempre contrastamos lo mismo, cómo ellos tenían que hacer los ladrillos para las tumbas de los egipcios, de los faraones, y acá Dios le dice, yo te proveo del maná, yo te proveo de todo, no tenés que producir nada. Mi gobierno se trata de servicio, ¿no? Constantemente. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 8, también podemos ver que Cris decía esto, dice, yo les digo esto, que vivan conforme a mi ley. ¿Para qué cosa? A ver si consiguen un propósito ahí. ¿Ven? ¿A qué ven ahí, no? Otra vez al inicio, ¿no? La idea de multiplicar, fructificar, de que las demás naciones tengan esta bendición. Por eso en el versículo 6, también vimos en el capítulo 8, estamos igual, dice, para que guarden los mandamientos y anden en sus caminos, ¿no? En el versículo 7 al 10, vemos este huerto del Edén, ¿no? Este disfrute del cual Dios los va a llevar, que dice, porque Jehová tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en la planicie y en la montaña, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceites, de olivas y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, y en ella te faltará nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerán el cobre, y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Ven? Habla de un tiempo de disfrute, de deleite, de Edén, ¿no? Y ellos para disfrutar y reconocer necesitan pasar por procesos, ¿no? Necesitan reconocer quién es este Dios realmente y que Él es el proveedor, ¿no? A diferencia del gobierno anterior, ¿no? que venían con el faraón. Entonces empiezan las instrucciones y vuelve a repetir casi lo mismo que al principio, como este sándwich en el versículo 10. Por eso dice, cuídate, 11, perdón, cuídate, no sea que te olvides de Jehová tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos
y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y estés ya harto y hayas edificado hermosas casas y las habites, y tus vacadas y tus rebaños se incrementen y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tengas aumente, otra vez el corazón. Tu corazón se enaltezca y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te condujo por el vasto y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, y una región sedienta y carente de agua, te sacó agua de la roca de pedernal, que en el desierto te sustentó con el maná, que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba, para poderte hacer bien en tu futuro, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza, ¿no? ¿Ven otra vez? Esta misma idea, ¿no? De recordar que Dios es el proveedor, Dios es el que nos da la fuerza, ¿no? Dios es el que nos impulsa, nos lleva, y está trabajando ahí con el pueblo de Israel para que ellos puedan reconocer realmente de dónde viene todo. Y uno muchas veces piensa, ¿no? A ver por qué, ¿no? Viene el momento reflexivo, ¿no? Uno a veces piensa por qué uno pasa por estas cosas o cuál sea el problema, ¿no? Puede ser económico, alguna enfermedad, un tema familiar, con los mismos hermanos de la iglesia. Y probablemente Dios esté usando a los hermanos o las situaciones para que salte lo que hay en el corazón y podamos reconocer que todo viene de parte de Dios, ¿no? Podamos reconocer quién es Él es el soberano, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder. Estamos bajo su cuidado y eso es un montón. Ahora entendemos entonces un poco más por qué el camino más largo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué pueden haber hecho en 2 meses, 1 mes y medio, y tuvieron que hacer en 40 años? Dios trabajando con el pueblo, ¿no? Una y otra vez. Y como ya sabemos la historia, sabemos que Israel no llega a entender, Israel no entiende la labor de ser de bendición, de que es un canal de gracia a las naciones. Y cuando está digamos, la etapa que dice acá de las vacadas, ¿no? Y de la multiplicación, obviamente Israel se olvida, ¿no? Hasta que vemos a la persona de Cristo que vuelve a restaurar eso y a hacer de bendición a las naciones. Sigamos con Éxodo, estamos 13, ya habiendo entendido este contexto. Vemos otra escena en el versículo 19 al 20. Dice, Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, de cierto, Dios lo visitará y llevarán mis huesos de aquí con ustedes. ¿Qué está pasando acá? ¿De qué José está hablando, no? Es evidente. Pero, ¿por qué dice esto acá? ¿Por qué Moisés está llevando los huesos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Es lo que había pedido José, ¿no? ¿Alguno se imagina cómo habrán estado llevando en el camino los huesos? La pregunta es media cruda. ¿Cómo habrá sido? ¿Tienen alguna idea? ¿Lo habían cómo? Momificado. ¿Qué piensan? ¿Lógico? Evidentemente, probablemente sí, estaba en Egipto. Entonces, en Egipto se hacía eso, ¿no? Se momificaban. De hecho, también está acá, en Génesis, vayamos, Génesis 50, nos va a ayudar a entender por qué esto está acá, esta historia, ¿no? Génesis 50, del versículo 20 al 26. ¿Alguno que lo pueda leer? Perdón, Ari, es del 24 al 26. Gracias.
está, bien, gracias Iris. ¿Qué hicieron con el cuerpo entonces? En su momento lo embalsamaron. Ahora, ¿por qué dijo esto José? ¿Qué tiene en mente José en sus últimas palabras, no? ¿Por qué les dijo, lleven mis huesos para allá? Buen punto. Bien. Bien. José sabía que Dios iba a hacer eso, ¿no? En un futuro. Que Dios lo iba a visitar, lo iba a liberar. ¿Y por qué sabía José? Ahí está en el texto. Muy bien. Fíjense de nuevo. Dice en el versículo 24, en la mitad del versículo. Pero Dios ciertamente los visitará y les hará subir esa tierra, a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y Jacob. O sea que José tenía en mente que todavía había un pacto, ¿no? Que se tenía que terminar, tenía que dar de una tierra, un espacio donde iba a visitar, ¿no? Entonces de ahí, volviendo al texto, en Éxodo 13, ya tiene más fuerza también esta historia, esta idea de que qué están haciendo con el cuerpo embalsamado de José, ¿no? En el camino. ¿Qué es lo que está pensando el pueblo de Israel en ese trayecto, en ese camino, mientras están yendo allá, ¿no? A Canaán? Ujú. Ujú. Bien, tal cual. Es como una, dice Chris, regla memotécnica. Perdón, ¿sí? Dice Chris que eso, que evidentemente es como una especie de regla memotécnica, que es una herramienta que usaban muchos de los hebreos, obviamente al no tener la lectura, de a través de imágenes y repeticiones, decía ella, uno se va acordando. Entonces, evidentemente, primero cumplir con lo que José dijo en sus últimas palabras, de llevar su cuerpo, ¿no? Hacia Canaán, es esto de saber de que José tenía en mente en sus últimas palabras el pacto, dice, que juró Dios a nuestros padres. ¿Alguien dijo algo? ¿Ven? De nuevo. Estamos, capítulo 13 de Éxodo. En el 20, entonces, leamos otra vez el 19, que era esto en la mitad, en las palabras de José. Dice, de cierto Dios los visitará y llevarán mis huesos de aquí con ustedes. Este desierto da la idea de una convicción. Esto es así. Y si Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, Él lo va a cumplir, no sea cual sea el contexto y la situación. Entonces, en el 20, ya empieza el camino que partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. Ahí van bajando, ahí comienza el punto número 2, ¿no? Que está en el mapa. Ellos parten, van hacia Sucot y comienzan a bajar. Y en el versículo 21 y 22, y ya estamos al final, vemos otro milagro fuerte, ¿no? Algo que no es normal, por así decirlo, que es ¿qué cosa? La columna. ¿Cuál es el propósito de esta columna? ¿Qué es la columna? ¿Qué podemos decir? Según lo que vemos ahí también, ¿no? Es una guía. ¿Por qué guía? Cuidado, dice Marta también. ¿Por qué cuidado? ¿Por qué guía? Ellos estaban en el desierto, ¿no? Entonces, de pronto, ¿para dónde vamos? No. Evidentemente no había un GPS ahí. Y bueno, dice que de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche, ¿para qué cosa? Para alumbrarlos. Bien, entonces guía y cuidado, ¿no? Preserva a su pueblo, ¿no? Demás. Entonces aquí va delante de ellos una columna. Pero en el versículo 21 dice otra cosa. Fíjense al inicio. ¿Quién marchaba delante de ellos, no? El Señor, Jehová. Ven esta idea.
vemos la figura, ¿no?, de Dios mismo. Dice, yo los estoy guiando a ustedes, yo los estoy cuidando, yo estoy llevándolo a ustedes a que se cumpla el pacto que yo tuve con sus padres, ¿no? Esta misma lógica. Y quisiera que hagamos unos comparativos, todavía tenemos tiempo, de esta columna que guía, y a ver si podemos ver alguna similitud con algo. Génesis 15, del 13 al 21. Génesis 15, del 13 al 21. A ver si podemos encontrar unos elementos que nos den un indicio para entender, como siempre decimos, ¿no?, qué era lo que pensaban en aquel tiempo, cuando vean las historias. ¿Alguno se anima a leerlo? Génesis. Bien, ¿pueden ver algo, una similitud de algo acá con la historia de la columna? Una antorcha ardiente, ¿no? Se pasea entre el medio. ¿Se acuerdan que esto, de qué está hablando acá? No podemos detenernos mucho, pero a ver si uno nos ayuda. Dice, Cris era el pacto de Dios que hacía consigo mismo. ¿Por qué el detalle? Muy bien. ¿Qué estaba haciendo Abraham en este pacto, no? Durmiendo. O sea, un pacto de Dios con él mismo. Es en honor a su nombre, más allá de lo que hagan los demás, ¿no? Entonces vemos esta antorcha humeante que pasea en el medio, ¿no? Abraham no haciendo nada. Probablemente, imaginen la misma historia, ¿no? Dice, Dios delante de ellos, esa columna de fuego que guía, que cuida, que persevera, que los lleva, ¿no? En memoria un poco tal vez del pacto, ¿no? Por eso después dice, donde Dios va a liberar y los va a sacar a todo esto de esta tierra, al refaíta, al fereceo, al cananeo, al jerseo, al amorreo, jebuseo, ¿no? Dios, siendo fiel a su pacto, a pesar del pueblo de Israel, Él cumple, ¿no?, esta misma idea. Y ya habiendo cerrado con este texto, es recordar un poco esto, ¿no? Como de alguna manera Dios cumple y es fiel a su nombre, ¿no? Vemos que Dios sabe cuál puede haber sido la reacción, como vimos en el mapita, de que si pasaban por ahí, su corazón iba a querer volver, ¿no? Pero había un pacto inicial en el que Dios cumple y es fiel a su pacto, a pesar del hombre, ¿no? Y vemos una y otra vez esta referencia de la luz que vimos del Génesis y a lo largo de toda la narrativa en las Escrituras, lo que implica, lo que significa. Entonces, cuando vemos en los Evangelios que Jesús dice, yo soy la luz, tiene un peso un poco más fuerte, ¿no? Quisiera que veamos rápido, en Juan 9:2, es un versículo que nos va a llevar a otro texto y ya estamos. Juan 9:2. No es Juan 9:2. Es un libro de los Evangelios, pero no recuerdo cuál. Yo iría por Mateo, a ver. ¿Juan 8 es? Ah, Juan 8. Yo soy la luz, el versículo famoso. ¿Cuál es? 8:12. A ver, vayamos ahí. ¿Alguno que lo quiera leer?
Fíjense, si hicimos una comparativa gracias, ahí está. Si hacemos una comparativa, ¿no? con esto, yo soy la luz, ¿qué cosa leyó Cris? El que me sigue, ¿no? Es aquel que nos lleva a esa tierra, ¿no? De disfrute, de deleite, ¿no? Que me sigue. Probablemente acá Jesús esté igual citando también Isaías 9:2. Ahí la confusión. Vayamos a Isaías 9:2. Prometo que es lo último. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. A los que moraban en la tierra de sombra de muerte, les resplandecerá la luz. Y viene el gozo. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor los quebraste como el día de Madián. ¿Ven? Porque toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada en sangre serán para quemar pasto del fuego. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Habla de un gobierno, Él es la luz, un gobierno que trae luz. La muerte dice que ya no avanza, sino que Él aplasta, dice, al opresor con cetro, ¿no? Esta idea de un gobierno de Cristo que aplasta al opresor, y habla de un disfrute, ¿no? Del versículo 3 en adelante. Y este disfrute viene de la mano de esta luz, de esta guía, ¿no? De aquel que cuida, que gobierna conforme a sus propios designios, que es el niño que aparece en el versículo 6. Así que confiamos, ¿no? En este niño que ha nacido ya, que ha vivido conforme a la ley, expresando y reproduciendo la imagen misma de la sustancia de Dios, y ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, y ahora por fe creemos en eso, ¿no? Y somos parte de una vida nueva en luz. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, una vez más, por poder entender y conocerte un poco más, Señor, de lo que sos, de tus profundidades. Por eso, Señor, queremos que esto sea vívido en nosotros, en nuestros corazones, que realmente nos refleje que somos como nada, que tenemos inclinaciones a volver, pero siempre nos preservás, estás cuidándonos, Señor, y a veces nos llevas en lugares para que podamos alzar los ojos y decir: vos sos el único, Señor, el único que nos guía, que nos cuida, Señor, y aceptamos de tu corrección. Por eso te pedimos que tu gracia esté en cada momento, Señor, y podamos reconocer de esta que es tu verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.